Por unidad de obra, cuando pagamos por pieza, por tarea, por peso alzado o a destajo. Por participación, es en utilidades en las ventas, cobros que haga el patrón, pero en ningún caso nosotros vamos a tener riesgos de las pérdidas del patrón. Eso lo dice muy claro el artículo 88 del Código de Trabajo. Esta es una base legal cuando yo les indico a ustedes de que visitando usted un centro comercial se da cuenta de que los trabajadores tienen una gran angustia que se vayan a robar el producto porque el patrón no se los cobra. No, este artículo es claro, ¿sí? Fíjense que en comisiones dice, pero en ningún caso deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el patrón. Eso lo dice muy claro el artículo 88 del Código de Trabajo. Ahora veamos otro punto, las medidas protectoras del salario. Cuando ustedes lean algunos tratadistas guatemaltecos, este es el tema que más les interesa hablar de las medidas protectoras. Vamos a hablar de la igualdad del salario. Tanto nuestro Código de Trabajo como Constitución Política nos habla a igual trabajo y puesto desempeñado, igual salario. Todo trabajo será equitativamente remunerado, todo trabajo debe ser remunerado. Pero en igualdad de salario, por supuesto, y no puede haber discriminación. Daniel Zamora, trabajador, y Sandra Paredes, trabajadora, no la puede discriminar el patrono por ser mujer. Si efectivamente tiene el mismo trabajo, pues le corresponde igual salario. Pero también puede ser entre personas del mismo sexo. Lo que la ley nos está indicando es que igual trabajo, igual puesto, igual desempeño, igual salario. No puede haber ningún tipo de discriminación. Discriminación salarial, en este caso sí es concreto de la mujer. Resulta que el patrono de Sandra y de Daniel, a Daniel le paga un mejor salario que Sandra. Sandra tiene el derecho de acudir a un juicio ordinario por discriminación por sexo y el patrono solo tiene una alternativa que probar, que el trabajo de Sandra es de menor calidad y valor que el que ejecuta Daniel. No tiene otro medio de defensa. Y por supuesto, la idea es de que no exista discriminación por sexo. También lo tiene el convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo, la expresión de igualdad de remuneración entre mano de obra masculina y mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, tiene que ser igual salario. Protección del salario. Bueno, el salario acabamos de que pagarse de manera de curso legal. Pero ¿por qué protección? Porque se prohíbe pagar como regla general el salario, ya sea total o parcialmente, en mercadería, vales y fichas. No se permite que se efectúe ese tipo de pago como regla general. También lo tiene, por supuesto, el convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 13. ¿Sí? Habla ahí, pues, los salarios que se deben pagar de moneda de curso legal, pero está prohibido pagarse en pagarés, vales y cupones. La ley no lo permite y acuérdense que este convenio es parte de la legislación laboral guatemalteca. Y por supuesto también lo tiene el convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo. Salario como ventaja económica. Este tema de las ventajas económicas es un tema muy discutido en Guatemala hoy. Dice la legislación, en el artículo 90, último párrafo del Código de Trabajo, dice, asimismo, las ventajas económicas de cualquier naturaleza que sean, que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, deben entenderse que constituyen el 30% del importe total del salario devengado. Esta prestación normalmente se pide al terminar un contrato de trabajo. Discusión, por supuesto. La misma Corte de Constitucionalidad ha ido variando sus criterios. Al principio, por ejemplo, que nos proporcionaran un vehículo, que nos dieran una vivienda, que nos proporcionaran gasolina, era motivo para indicar que era una ventaja económica. Hoy por hoy ha modificado el criterio de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, yo sigo creyendo que vale la pena que sea, a pesar de que haya jurisprudencia, debemos de seguir luchando nosotros. ¿Por qué? Porque vean,
Para mí, el proporcionarme vehículo del patrono, yo me voy a ahorrar el gasto del vehículo, el mantenimiento del vehículo y eso va a incrementar mi salario. Pero ellos que consideran que la ventaja económica tiene que ser no un vehículo, no instrumentos, no que nos proporcione objeto o cosas que nos van a servir para desarrollar nuestro trabajo. No dice que la ventaja económica la tenemos que ver desde el punto de vista que incremente nuestro salario, que aparte de nuestro salario sea un incremento. Ellos dicen que un vehículo no va a incrementar, un vehículo es para desempeñar eficientemente en nuestro trabajo, que gasolina es para que nosotros podamos movilizar y seamos eficientes en nuestro trabajo. Entonces, este tema es muy discutido. Lo que sí le digo es de que cuando uno logra este tema del 30% del importe total del salario de mercado, imagínense, es el 30% que se le va a requerir en el momento de la terminación de un contrato de trabajo. También lo tiene el convenio 100 de Relación Internacional de Trabajo. Yo le dejé algunos comentarios ahí, pues para nosotros el dinero, lo que, los bienes o enseres que nos entrega el patrón deberían constituir prácticamente una ventaja económica. Aquí está un grupo de un número de sentencias donde ya el criterio que tiene la Corte de Constitucionalidad en ese sentido. Lo que sí es de que esta reclamación prescribe 2 años después de que nosotros terminamos nuestro contrato de trabajo. Aún 2 años, un año, 2 años después, podemos hacer nuestra reclamación de las ventajas económicas cuando dejemos de laborar para determinada empresa. Determinación del salario. Bueno, el monto del salario mínimo debe determinarse por patronos y trabajadores, pero no puede ser inferior al salario mínimo. ¿Cuál es el único caso que la ley permite el salario mínimo? Es únicamente en el trabajo de aprendizaje. Ahí ustedes saben que la ley permite que se pague menos del salario mínimo. El único trabajo en Guatemala que la ley permite que se pague menos del salario mínimo. ¿Sí? Luego tenemos plazo para el pago del salario. Patronos y trabajadores deben fijar el plazo para el pago del salario, sin que dicho plazo pueda ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un mes para trabajadores intelectuales y los de servicios domésticos. Anotan porque ahí siempre nos gusta hacer una pregunta, ¿sí? Y lo importante del último párrafo es la parte final. Cuando se trata de participación en utilidades, la ley permite que la liquidación final se pueda hacer por lo menos una vez al año. Segundo párrafo del 92 del Código de Trabajo. Bueno, el 95 también nos va a establecer ese beneficio para la clase trabajadora. Pero este acuerdo gubernativo 7-80, quiero que usted lo tenga, pero en el corazón, ¿no? En el corazón. El flagelo de los benditos préstamos en Guatemala es un problema serio. Los jóvenes o los adultos, pues mucho guatemalteco, pues por diferentes causas de la vida, terminamos endeudados, con deudas, dos, tres deudas en bancos del sistema, en cooperativas, con personas individuales, y se ha vuelto un complejo, muy complejo. Ya la CC, gracias a Dios, tomó ya sus propios criterios y ellos dicen muy claramente, vean, cuando los bancos del sistema, no estamos hablando de embargos, cuando los bancos del sistema, hay un banco que le dice, si tienes deudas, acumulas en un solo crédito y la tasa de interés es elevada. Pero la CC ya mandó a corregir exactamente a ese banco que no puede hacer deducciones o descuentos. O sea, no puede decirle a Julieta, Julieta, usted me va a pagar un 40% de su salario, me va a pagar un 35% de su salario. Si Julieta tiene otras deudas, el 35% es para todos los acreedores, que se repartan como ellos puedan o que hagan cola y esperen para comenzarles a pagar. Ese ya es un criterio de la Corte de Constitucionalidad. Pero yo quiero que usted tenga esta base. De los embargos hasta el 96. Pero mire qué interesante los descuentos que nos hace un banco en un préstamo. Acuerdo gubernativo 7-80, normas reglamentarias para la aplicación del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la protección de salarios.
impuestos. Mire qué interesante esto. Se prohíbe hacer descuentos o deducciones del salario del trabajador que no estén expresamente autorizadas por la ley. Esa es la regla general hoy. Claro, ya después vamos a encontrar eh, qué pasa si no hacen descuentos, se reintegran, pero a mí me interesa que usted tenga muy claro, no está hablando de embargos. Se prohíbe hacer descuentos o deducciones del salario del trabajador que no estén expresamente autorizadas por la ley. El artículo 96 dice que el 65% de nuestro salario tiene carácter alimenticio y es inembargable. Es una disposición legal bien clara y precisa. Entonces, por favor, este acuerdo 7-180, por favor, me lo tiene con el numeral número 1. Porque esto es común en Guatemala, pago íntegro. Bueno, lo que la ley es clara al decir que el pago del salario se paga completo. Es ilegal que usted esté pagando, te voy a pagar 2,000 ahorita, te voy a pagar dentro de 3 días otros 1,000 y el 15 te pago. No, está prohibido por la ley. Salvo, bueno, lo dispuesto en paro, el salario debe liquidarse completo en cada periodo de pago. No hay más que discutir. El salario debe liquidarse completo en el periodo de pago. Eso es lo que dice la norma en general. ¿Sí? Ahí pues yo le pongo otros artículos relacionados. Protección al trabajador de percibir el salario. Vean pues. Julieta trabajadora. eh, Julieta viene y dice, bueno, no puedo ir a cobrar mi salario. Entonces le voy a pedir favor a Sandra Paredes, te voy a hacer tu carta de autorización y anda a cobrar el salario. Por favor, eso no lo permite la ley. Julieta solo puede darle autorización para ir con sus salarios a su familia. ¿Cuál es la base legal? Artículo 94 del Código de Trabajo. El salario debe pagarse directamente al trabajador o a la persona de su familia que él indique por escrito o en acta levantada ante autoridad de trabajo. ¿Se dieron cuenta? Es nada más o la persona de su familia que él indique. O sea, el patrón no puede negarse que llegue Sandra. Lo puede hacer de comprobar con el artículo 94 del Código de Trabajo. ¿Sí? Y pues aquí también está claro, el convenio 95 también lo señala en ese sentido y yo les hago ahí pues algún tipo de aclaración en el comentario. Lugar de pago. No, la regla general, el lugar de pago es el lugar de trabajo, es el centro de trabajo. Claro, ahora el pago se hace en cheque, ya indicamos de que la base legal para pagar en cheque es el artículo 3 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero este es el lugar del pago. El lugar de pago tiene que ser el lugar donde nosotros trabajamos. ¿Sí? La regla general es dentro de la jornada de trabajo. Sin embargo, pues el artículo primero que se puede hacer inmediatamente después de terminar la jornada. Artículo 95 del Código de Trabajo. También lo regula el artículo 13 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Inembargabilidad. Esto lo hemos visto en otras ocasiones, yo solo quiero dejar claro con esto. El artículo 96 del Código de Trabajo dice, se declaran inembargables los salarios mínimos. No hay otra discusión, no hay otra interpretación. Pero también dice, se declaran inembargables el 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más que devenga el trabajador. Inciso E del artículo 96. En el inciso A y el E está clara la ley. Primero, no se pueden pagar los salarios mínimos. Y si estamos arriba del salario mínimo, escuchen, solo nos pueden pagar el 35%. Y todavía existe una excepción, ¿eh? No nos pueden embargar más. Lo dice la ley claramente. ¿Qué significa esto? Vean, pues la Corte Constitucional dice, si usted tiene un montón de deudas, un montón de tarjetas de crédito y le están descontando más de ese 65%, que no se lo, del 35%, porque este 65% es intocable. Ya hay criterios de la Corte de Constitucionalidad. Por eso les digo, qué bueno que la clase trabajadora, ver nosotros trabajadores que les quedan 500, 800, 500, 300 quetzales, porque
tienen deudas con los bancos, tienen deuda, tienen tarjetas de crédito, tienen acreedores, por favor, el 65% es inembargable. ¿Se recuerdan la norma que yo les dije del acuerdo gubernativo, que es la aplicación del convenio 95? También los bancos de deducciones y de todo solo pueden hacer el 35%. Y además existe, esa es la regla general. Ah, pero existe una excepción. Bueno, también lo dice el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el convenio 95 de la OIT. Pero el 97 nos habla una excepción. Vean, pues. Julieta viene, está el esposo de Julieta. Julieta viene y lo demanda por alimentos. Primero, normalmente el juez fija el 35%. Sin embargo, este artículo 97 permite que Julieta le exija al juez que le embargue hasta el 50% a su esposo. Ya sea que le embargues el 35 o el 50%, mira lo que dice el último párrafo. Los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos y en ningún caso podrán hacerse efectivos dos embargos simultáneamente en la proporción indicada en este artículo. No se puede embargar más allá del 50%, sino, imagínate con dos mujeres que estén demandando un hombre, 50-50 se queda sin. ¿Qué sentido tiene trabajar? No. Lo que está indicando la ley es de que en este caso tiene que ver el juez la proporción, pero no le puede embargar más del 50% de su salario por alimentos. Pero a mí me interesa lo que viene después. Bueno, para los que estamos aquí y que tenemos familia, ojo con este artículo, ¿eh? Ojo con este artículo. Debe hacerse efectivo de un valor en la proporción que indica en la proporción del artículo 96. Pues cuando hubiere cubierto la proporción máxima de alimentos, solo podrá embargarse hasta el 10% para satisfacer, oigan lo que dice, para satisfacer las demás obligaciones. O sea, si a Julieta demandó y tiene 50% embargado o el 35%, cualquier tarjeta de crédito, cualquier persona individual, cualquier banco, cualquier cooperativa, solo le queda un 10%. Y si son varios, o se reparten ese 10% o tendrán que hacer cola. ¿Sí? Eso lo dice prácticamente este artículo. Inembargabilidad de instrumentos y herramientas de trabajo, artículo 98 del Código de Trabajo. Anticipos. Ah, la ley sí permite anticipos, ¿sí? Lo único que le dice es que no pueden denegar intereses. Artículo 99 del Código de Trabajo. Los anticipos que haga el patrono al trabajador por cuenta de salarios, en ningún caso pueden denegar intereses. Eso lo dice en la regla general, una norma protectora. Luego le habla qué pasa si hay otro tipo de deudas, de qué manera lo va a pagar. Dice que como mínimo debe ser, si le vamos al patrono por otras circunstancias que las establece este artículo, dice que debemos de hacerlo en 5 periodos de pago. Nos tiene que dar facilidades de pago y la ley dice que como mínimo en 5 pagos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en caso de la liquidación? Es entendido que al terminar el contrato el patrono puede hacer la liquidación definitiva que proceda. Está hablando del patrono nada más. En los demás casos de deudas, ahí está cuál es la solución y que debe embargarse precisamente en relación a la terminación de un contrato de trabajo. También tenemos un criterio que lo habla el artículo número 8 del 95, que estamos hablando de los descuentos de salarios solamente deben permitirse de acuerdo con naciones y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. Ya hablamos, no le pueden embargar el salario mínimo, no le pueden embargar más del 65%, no le pueden hacer descuentos. Mira, el convenio lo dice, los descuentos de los salarios no proceden de descuentos. No estamos hablando de embargo, estamos hablando de descuentos, aquellas cuotas que se pagan al sistema bancario, a las cooperativas o a los particulares. Protección del salario a favor de la familia, pues ya hablamos eso bien claro. Y está en el artículo 97 también y el artículo 100. Protección del salario y privilegios. ¿Qué es lo que nos señala este artículo? Lo que dice es, terminamos la relación laboral.
¿sí? Eso es lo que le voy a agarrar que dice la. Terminamos la relación laboral con el patrón, pero nos quedó viendo salario, nos quedó viendo prestaciones e indemnización. Entonces la ley dice, señores, esta deuda, este crédito, le vamos a dar la categoría de crédito de primera clase. Imagínense, crédito de primera clase. ¿Qué significa eso? Que no importa que sea el sistema bancario, cooperativas o personas individuales, a la hora que una empresa tenga problemas, lo primero, nosotros tenemos el crédito de primera clase, o sea, es lo primero que se tiene que pagar, lo primero que se tiene que pagar. Solo hay una excepción en el inciso B. Dice que si es también un crédito que puede perjudicar esta primera clase, y son los créditos de preferencia absoluta que habla el Código Civil. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, los gastos judiciales comunes. ¿Entiendes? Si hay gastos judiciales comunes, entonces la ley dice, bueno, este sí es superior a un crédito de prestaciones laborales o de pago de indemnización o bien de salario. ¿En qué otro caso? Pero miren qué casos. Gastos judiciales comunes, gastos de conservación y administración de los bienes del causante, gastos de entierro del deudor y gastos indispensables para la reparación y construcción de bienes. Si se cuenta, no son deudas, son gastos que se tienen que cumplir precisamente para tener libres los bienes del patrono, para nosotros tener ese crédito de primera clase que establece el artículo 101 del Código de Trabajo. Pero más interesante y más claro lo que habla el artículo 11 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. En caso de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los trabajadores empleados en la misma deberán ser considerados como acreedores permanentes en lo que respecta a los salarios. Ah, también lo dice el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, que es parte precisamente de nuestra legislación laboral. Pago por interrupción de labores, claro, pues si nosotros no podemos laborar por falta de materia prima o causas imputables al patrono, incluyendo el paro o la huelga o otras circunstancias, no deben de pagar nuestro salario. Esto sí no hay que discutirlo. Salario no se debe descontarse por concepto de multa. Bien, a veces dice, bueno, no viniste los lunes, te vamos a descontar el CEPRI. No nos pueden poner multas. El artículo 60 es claro. Se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa. No nos pueden cobrar ningún tipo de multa. Si esta no es ¿qué les dijera yo? No es ningún tipo de actividad. Esta es una relación laboral, ¿sí? Por favor, es prohibido que nos estemos amenazando con que usted no vaya a trabajar el lunes, pues te descuento otro día de salario. No, señor, no lo permite la ley. No lo permite la ley. Permitime, Daniela, solo quiero terminar con esto. El libro de salarios y planillas, el artículo 102, que también aquí le ponen ojo para efectos de examen, escuchen. Si tenemos la empresa, tiene más de 10 trabajadores, debemos llevar libro de salarios. Y si tenemos de 3 a 10 trabajadores, debemos llevar planillas del Seguro Social. Ahí es donde se va a reportar el salario. Claro, esto va a necesitar modificación porque antes eran 3 o más trabajadores, habían que inscribirlos al Seguro Social. Ahora la ley dice que con un trabajador ya debemos inscribirlo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Dime, Daniela. Buenas noches, licenciado. Entonces, al momento de que uno falte a la empresa, solo le tendrían que descontar el día que no fue a laborar. Es que, bueno, Es que si no te entendí, eso, me perdí. el día que no fuiste a laborar, por supuesto que te lo va a descontar. ¿Sí? Ajá, Algo que pactes que me lo pague y dice a cuenta de vacaciones. Que recuerda que cuando llevamos vacaciones vimos que sí es factible. ¿Sí? sí, sí. Sí se lo permite la ley. Lo que no podemos es de que no se ha escuchado vos ese término de decir, bueno, como no vino el lunes, le vamos a ajustar el séptimo. Eso no es porque es una multa. Ah, ok, No te ok. pueden condicionar tu trabajo, decir, si, no, pues, si el lunes no puede llegar por otras circunstancias, ¿no? No necesariamente por negligencia,
¿Qué te dijera yo? Porque se te ocurrió no llegar por cualquier motivo. No, no. Y lo de las llegadas tarde también, licenciado, que si uno llega tarde, a veces ya no Las le llegadas dejan entrar. tardes te las va a establecer el reglamento interior de trabajo. ¿Te acuerdas que ya platicamos de que con 10 o más trabajadores que tenga una empresa de tener el reglamento interior de trabajo? En el reglamento están las sanciones que te van a imponer por las llegadas tardes. Lo que sí te digo es de que la ley es clara que no te pueden multar ni por llegadas tardes. Lo que procede realmente, lo que dice la ley con las llegadas tardes, es que te tienen que llamar la atención, ¿no? Si hay reglamento, primero en forma verbal, por amonestación escrita, suspensión por 8 días y después tu retiro. Y un castigo por llegadas tarde también es No, válido, tampoco, tampoco menos. como hoy te toca lavar el baño porque llegaste tarde Gran o poder, no, eso no, no, eso está prohibido, Daniel. ¿Sabes qué es lo que pasa, Daniela? Hemos llegado al abuso. Muchas veces con conocimiento, pero la mayoría de veces por desconocimiento de la ley. Yo siempre he sido la idea, como yo les he platicado a ustedes, cuando piensan y o están ya en emprendimiento, pues que los felicito, por favor, deben de cumplir con la legislación laboral, ¿sí? Daniela, si tú comienzas un emprendimiento, pues, y resulta que ya necesitas mano de obra, le dices a tu hija o a tu hermana o a tu mamá, apóyenme. Que no es un apoyo, que ustedes se van a cansar y tienen, tu hijo ya lo vimos, es regla general. Todo trabajo debe ser remunerado. Entonces, a veces nosotros o la pequeña empresa falla por desconocimiento. Imagínate lo que tú me dices, pero como dices tarde, imaginémonos en un restaurante, te tocan los baños. No, es que tú tienes tus funciones. Imagínate que sean, voy a poner yo, por ejemplo. Imagínate que ya sea mesero. Llegué tarde, mira, te toca limpiar los baños por venir tarde. No, Daniela, si mi contrato de trabajo, yo ya tengo mis funciones y mis atribuciones. No me pueden castigar como andar a limpiar, ¿sí? No, eso no, está prohibido por la ley, ¿viste? ¿Qué debemos de hacer? Denuncia, denuncia, ¿ven? Denuncia, denuncia. Hoy que está un poco de contactos con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, les voy a contar otro día qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo. Lamentablemente tiene muy poco presupuesto el ministerio, muy poco. Bueno, vamos a ver el salario mínimo. ¿Dónde comenzamos con el salario mínimo? Hay dos comisiones. Hoy está la Comisión Nacional del Salario, que es la que emite el dictamen final para el Ministerio de Trabajo, ya para fijar el salario mínimo. Pero antes de eso está la Comisión Paritaria del Salario Mínimo. Bueno, primero, ¿qué deben de considerar estas comisiones paritarias del salario mínimo, que está integrada por dos representantes de patronos, dos trabajadores y un inspector? Primero dice el código en el artículo 89, deben ver la intensidad, o sea, las capacidades físicas e intelectuales del trabajador en determinada productividad, la calidad, el clima, las condiciones de vida. Esos elementos los debe tener. Ah, pero el artículo 103 también dice, ¿sí? Que debe tener en cuenta en su segundo párrafo, dice, modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones, a las determinadas, a las particulares condiciones de cada región y a las posibilidades patronales de cada actividad intelectual, industrial, ganadera o agrícola, ¿sí? Y por supuesto, el 103 habla, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, ¿sí? ¿Para qué le va a servir? Para sus necesidades normales de orden material, moral, cultural, que le permitan satisfacer sus deberes como jefe de familia. Por eso siempre he discutido que el salario tiene carácter alimenticio. Y aquí está, pues por supuesto, si nos pagan por unidad de tiempo, por unidad de obra o por participación, pues deben de adecuarse precisamente en cuanto al salario mínimo, porque mínimo es mínimo. No importa por qué nos paguen, por unidad de tiempo, por unidad de obra o por utilidades. No podemos ganar menos del salario mínimo. Fijación anual de los salarios mínimos. El sistema para la fijación de los salarios mínimos que establece el presente capítulo debe aplicarse a todos los trabajadores sin excepción, por supuesto, salvo los trabajadores del Estado, ¿sí?
Comisión Nacional del Salario. Bueno, esta es la comisión, ¿eh? Quienes comienzan a hacer todo el trabajo, los informes que tienen que tener en consideración todo lo que hemos señalado y vamos a ver otros aspectos que tienen que considerar, especialmente lo que dice el de estadística. Ellos le envían el informe a la Comisión Nacional del Salario. Esta ya está fija, ¿ven? Esta ya es un organismo. Bueno, vamos a leer. Dice que es primero una entidad que está directamente dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que se llama Comisión Nacional del Salario. ¿Qué es? Dice que es un organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias. ¿Y qué funcionalidad tiene la comisión? Va a asesorar al Ministerio de Trabajo en política de salario. ¿Cómo está integrada la Comisión Nacional del Salario? Dos representantes gubernamentales, dos de los sindicatos, dos del sector privado, un representante del Ministerio de Economía, de la Junta Monetaria, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Cultura. Vean qué extenso es el grupo que integra precisamente la Comisión Nacional del Salario. ¿Quién la preside? Por supuesto, el director de la Comisión Nacional del Salario, que obligadamente tiene que ser abogado y notario. ¿Qué requisitos deben de tener? Miren qué interesante. Ser guatemalteco natural y mayor de 25 años. Me fascina hacer esa pregunta, no se va en su variante. Pero yo le preguntaría hoy mismo, Daniela, tiene 25 años de edad, ¿puede ser parte de la Comisión Nacional del Salario? ¿Qué me contestaría usted? ¿Falso o verdadero? Que sí, es verdadero. ¿Qué dicen ustedes? Tiene 25 años, Daniela. Tiene que ser mayor de 25 años. Lo que nosotros tenemos que es lo que dice Selvi. Si tenés 25 no puede ser. Tenés que tener más o ser mayor de 25. Por eso lo tenemos subrayado, ¿eh? Luego tenemos los nombramientos, ¿sí? Este procedimiento, pues usted lo va a leer en su casa tranquilamente, ¿eh? Ahora miremos las comisiones paritarias de salarios mínimos e integración. Estas sí son importantes, ¿no? En el mismo artículo 105, en el segundo párrafo, encontramos cómo se establecen las comisiones paritarias del salario mínimo. Estas son las que hacen todo el trabajo, ¿eh? ¿Cómo está integrada? Dos representantes de trabajadores, dos de patronos y un inspector general de trabajo quien es presidente. Entonces son cinco y va a tener igual número de suplentes. Fíjense, pero estamos ya hablando de la Comisión Paritaria de Salario Mínimo. Tienen que ver todos los elementos, pero bueno, vamos a ver qué requisitos debemos de cumplir. Dentro de una serie de requisitos, vean el inciso B, tener más de 21 años. Ojo también. Si yo le preguntara que Daniela tiene 20 años, 21 años, no puede ser miembro de la Comisión Paritaria de Salario Mínimo, porque dice más, tener más de 21 años. Pregunta, pero se la estoy diciendo para que usted está. ¿Cuánto va a durar en sus cargos? Dice, este tema me interesa porque aquí también hay otra pregunta. ¿Ve? Patronos y trabajadores deben durar en sus cargos 2 años. Pueden ser reelectos y los han de desempeñar obligatoriamente. Aquí no es de que no quiero, ¿no? Una vez te nombran, tenés que estar ahí. Pero miren ustedes, deja de ser obligatorio en qué caso, salvo que tenga más de 60 años de edad y que lo demuestre. En ese momento debe ser obligatorio pertenecer a la Comisión Paritaria del Salario Mínimo. Nombramiento. Por supuesto, lo va a hacer el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a propuesta de los sindicatos y a propuesta del sector empresarial a través de sus cámaras o de la coordinadora general que tiene. ¿Cómo va a trabajar la Comisión Paritaria de Salario Mínimo? Bueno, va a trabajar, su funcionamiento va a ser de acuerdo al total de miembros, que son 5. Para tener quórum debe ser la mitad más uno de los miembros para que funcione legalmente, porque es el quórum legal. ¿Sí? Atribuciones. Bueno, las atribuciones sí las vamos a leer. ¿Quién nos apoya ahí con el artículo 110? Si quiere la puedo yo, licenciado. Por favor, señor. Son atribuciones de las comisiones paritarias del salario mínimo. Inciso A.
Precisar en forma razonada los salarios mínimos que cada una de ellas recomienda para su jurisdicción en memorial que debe ser dirigido a la Comisión Nacional del Salario. Dicho informe debe ir suscrito por todos los miembros de la comisión, aunque alguno o algunos de estos salvaren su voto. En este último caso, el memorial debe ir acompañado de los respectivos votos razonados. Inciso B. Velar por los acuerdos que fijen el salario mínimo en sus correspondientes jurisdicciones, sean efectivamente acatados y denunciar las violaciones que se cometen ante las autoridades de trabajo. Y, inciso C, conocer de toda solicitud de revisión que se formule durante la vigencia del acuerdo que se fije el salario mínimo, siempre que venga suscrita por no menos de 10 patronos o de 25 trabajadores de la misma actividad industrial, agrícola, ganadera o comercial, para la que se pide dicha modificación. Si el número de patronos no llega a 10, la solicitud debe ir suscrita por todos los que haya. Bueno, ahí estamos. ¿Cuáles son las atribuciones de las comisiones paritarias del salario mínimo? Datos estadísticos, claro. Para ellas emitir su informe deben de tener en cuenta las encuestas sobre el costo de la vida que levante la Dirección General de Estadística. Debe tomar en cuenta, por ejemplo, el precio de la vivienda, del vestido, de los alimentos. Debe tomar en cuenta las posibilidades de los patronos, si proporcionan o no vivienda o habitación a los trabajadores, tierra para el cultivo y leña. Miren todos los elementos que debe tomar las comisiones paritarias del salario mínimo para rendir un informe a la Comisión Nacional del Salario, y esta pues va a tener su procedimiento. Aquí está en el artículo 102. ¿Qué es lo que dice? La Comisión Nacional del Salario, una vez reciba los informes de las comisiones, hoy hay dos en Guatemala, ¿ve? Antes solo era uno, ahora hay dos porque está la de Guatemala y los otros departamentos. Bueno, dos comisiones. Debe rendir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social un dictamen razonado que corresponda entre los 15 días siguientes a recibir el informe. Escuchen, esta Comisión Nacional del Salario, las comisiones paritarias le van a rendir su informe, y es que lo que van a hacer. Van a rendir el informe, pero ellas van a tener, escuchen, van a tener que dar un dictamen razonado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el que debe de armonizar los salarios mínimos por actividad y circunscripciones económicas en todo el país hasta donde sea posible. Pero también tiene la obligación de enviar copia de ese dictamen, ya que estamos hablando de la Comisión Nacional de Salario. Dice que deben de enviarle copia a la Junta Monetaria, al Banco Guatemala, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para que en 30 días ellos también indiquen su opinión en relación al salario mínimo que se pretende fijar. Pero no es vinculante, porque si no envían en esos 30 días, todos modos el Ministerio de Trabajo debe resolver lo relativo a la fijación del salario mínimo. Bueno, ¿quién fija el salario mínimo? Bueno, lo firman los organismos ejecutivos, o sea, el presidente de la República, ¿sí? Y claro, va a tomar en cuenta todo lo que hemos platicado nosotros, y al final, quien tiene la decisión de fijar el salario mínimo es el señor presidente. Copia de los informes, es lo que hablamos, que va a la Junta Monetaria, al Banco de Guatemala Hoy viene su. y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Modificaciones de los contratos. Yo creo que vamos a ver. Ahí estamos. Vean, pues, pero ¿qué pasa, Lick? Fíjense que hace 10 años entré a la empresa y ese era otro salario mínimo. Pues cuando ingresé eran 2.500, ahorita vamos por 4.000. Por favor, no se preocupe que si le van o no le van a elaborar otro contrato de trabajo. Hay empresas muy nobles que lo hacen, pero imagínense, tenía que estar renovando cada año. Bueno, en el periodo anterior, que creo que no se modificó, pues no modificado, o lo modificaron, bueno, dos veces. Lo interesante es de que no tenemos que estar modificando los contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque el artículo 115 del Código de Trabajo dice: la fijación del salario mínimo modifica
automáticamente los contratos de trabajo. ¿Ve? No importa que en su contrato diga una cantidad inferior, automáticamente modifica los contratos de trabajo. Miren qué interesante. No hay necesidad de hacer un nuevo contrato. Automáticamente lo va a modificar en relación al salario mínimo. Bueno, hoy sí vamos a entrar al 256-2025, que es el acuerdo gubernativo que regula el actual salario mínimo. ¿Sí? Primero, en su tercer considerando, nos hace mención, por supuesto, de un acuerdo gubernativo que es el 285-2021. ¿Por qué? Porque aquí crearon dos comisiones paritarias del salario mínimo. Una que se encargó de fijar el salario mínimo en el departamento de Guatemala y la otra que la hizo para los otros departamentos de la República. Al fin, las dos establecieron el salario mínimo, que son los que están acá. Bueno, primero, ¿cómo se fija el salario mínimo? ¿Sí? Se fija, dice, miren lo que dice, se fija en 124 puntos, en este caso, diarios, pero ese es el diario. Pero miren, hay jornada diurna, nocturna, mixta y son diferentes las horas, 8, 7 y 6. Ah, entonces dice, se fija diariamente, pero se calcula por hora. Se pagará la parte proporcional que corresponda dependiendo de la jornada de trabajo en que se elabora. Miren qué interesante. Por supuesto, no disminuyendo los derechos de los trabajadores de ganar mínimo. No porque usted tiene 6 horas, no. El cálculo lo van a hacer por horas, pero por supuesto, sin disminuir el salario mínimo que tenemos derecho. ¿Sí? Es un cálculo que tiene que hacerse por hora. Y ahí está por actividades agrícolas, por actividades no agrícolas y por actividad exportadora y de maquila. No nos vamos a detener ahí. Y por último, el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, que yo le voy a dejar ahí, está subrayado lo que me interesa, que usted la lea, no toda, pero le di los puntos más especiales que fueron los que estuvimos viendo nosotros en todo el desarrollo de esta clase. Ahí estaríamos, solo déjenme ver. Entonces ya estaríamos nosotros que para el día del examen estamos hablando del punto 6, ¿sí? Al punto número 10. Comenzamos a hablar de los sujetos y todo lo más que hemos hablado hasta llegar el día de hoy al salario. Lastimosamente ya no nos dio tiempo para ver la prescripción, esa la dejamos para el final. Yo quisiera, ya les enviamos, ya tienen ustedes en clase todo el material. Por favor, decime, Mark. Buenas noches, licenciado. Perdone con una consulta. Cuando usted habla de igualdad en el tema salarial, por ejemplo, tengo una persona que es secretaria acá en Guatemala y tengo otra persona en un departamento que hace la misma actividad, tiene todo, hace exactamente lo mismo, pero la circunscripción económica del salario es distinta. ¿Cómo Es- aplica la igualdad ahí? no, no, ahí no, ahí estás en ley, estás en ley. Ah, ok, Ahí perfecto. estás en ley porque lo que pasa, si tenés una base legal para decir que le pagas menos. Claro, Sí, correcto. sí tenés la base legal porque, voy a acordarte que yo no, pero al final de cuentas es por lo único que tengo yo que fui como que me digo derecho laboral, que no fue crítico en ese sentido, es porque si te das cuenta, Marvin, tanto en los otros departamentos como en Guatemala, en ambos se superó el salario mínimo del año anterior. Entonces superó el salario mínimo del año anterior. Yo pensé que iban a tratar de poner menos a los departamentos, porque eso sí significa, para mí todavía sigue habiendo no hay trabajadores de primera y de segunda, ¿va? Como que los de el departamento de Guatemala somos de primera y los otros departamentos de segunda porque ganan menos, de conformidad con la ley. Eso sería, pero por lo menos ya te digo, superaron el salario mínimo del año pasado en relación tanto a los otros departamentos como en Guatemala. Creo que eso fue la parte positiva. Pero vamos a hablar del examen, ¿no? El examen, como es virtual, yo voy a tener la obligatoriedad de que usted tiene que encender su cámara. Tienen que encender su cámara.
Lo tengo que estar viendo a ver qué hace. 2. Como es virtual, hoy ya está establecido, nosotros definitivamente lo hacemos virtual hoy. Ya hoy recibimos nosotros la notificación del señor decano donde está indicando que va a ser virtual, o sea, nosotros sí lo hacemos virtual, no hay ningún cambio hasta el día de hoy, todo es virtual, hoy mismo nos dijo el señor decano. Entonces, van a ser únicamente 20 preguntas, posiblemente casos o falso y verdadero. El falso y verdadero no es que sea fácil. No es fácil para contestar, ay, que esto es falso, esto... No se da ni 5 minutos para contestar. El problema es si lo contestó bien o no. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a anotar ahí, vamos a poner a Selvin, ¿sí? Yo voy a ponerle que Selvin, por ejemplo, el trabajo de Selvin es manual y le vamos a pagar en forma mensual. ¿Falso o verdadero? Hoy lo vimos. Vean, pues en el 92 creo que está. Está la forma como le pagamos a los trabajadores manuales y a los trabajadores intelectuales o de trabajo doméstico, ¿sí? Uno es la por quincena y el otro la mensual. Pero bueno, nos vamos a ir tal vez... ¿Cómo se llama la unidad de pago que yo le hago a Selvin si Selvin trabaja con mi empresa elaborando piezas de determinado producto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por unidad de tiempo? ¿Por unidad de obra o por participación? Por unidad de hora. Claro, claro, es por unidad de obra. Por participación ya vemos que son las comisiones y por unidad de tiempo es por mes, por quincena, por día, por semana, por día, por hora. Más o menos así van a ser las preguntas. Vamos a tratar de coordinarnos con el licenciado Alan y queremos que el día martes, antes de ese examen, de 9 a 10 de la noche, queremos dar un repaso. Le vamos a confirmar nosotros en el grupo para poderlo hacer. Así de que vamos a dejar la clase el día de hoy por ahí, porque sé que ustedes tienen examen el lunes. Este fin de semana, por favor, no es momento de descansar, sino un momento de estudiar. Por favor, acuérdense que ya está en un quinto semestre. Cualquier esfuerzo que usted haga lo va a ver reflejado dentro de unos años cuando le estén imponiendo su bonete de abogado y notario, que es la última pieza que ponen de la investidura. Preocúpese, sueñe con ser abogado. Eso significa que este fin de semana a dedicarle el tiempo necesario a los exámenes de la próxima semana, ¿sí? Poquito la actividad social, sé que es importante, pero quienes son nuestra familia va a tener mejores beneficios y mejores satisfacciones viendo graduados de abogado y notario. Así que este fin de semana, por favor, no hay pretexto para no estudiar. El examen va a ser exactamente a las 7 de la noche. Vamos, bueno. Ahí estamos. Siempre comuníquense en los grupos que tenemos, porque hoy ya lo anotamos. Por favor, ya lo anotamos. Así de que vamos a dejar la clase hasta ahí. Pasen una feliz noche, el mejor de los éxitos en sus exámenes parciales. Acuérdense que estos son definitivos para ustedes y pues esperamos que todo salga bien. Un fuerte abrazo, feliz descanso y nos vemos el día miércoles en el examen. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Cuídense.